Familia, ya vayan tomando sus lugares, por favor. Vamos a dar comienzo a la predicación del día de hoy. Ahorita en la administración de la alabanza, no sé si se dieron cuenta que leí un poema. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí pusieron atención a lo que decía? Los voy a volver a leer. Vean qué cosa tan hermosa hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Dice así: en la cima del monte, entre sombras y viento, un madero se alzó cargando tormento. El justo, el Cordero sin culpa ni error, llevó sobre sí nuestro llanto y dolor. Clavos y espinas, injurias y lanza, silencio en el cielo, quebrada esperanza. Mas su voz de amor, con fuerza infinita, perdonó al culpable, al alma maldita. 3 días de sombra guardó su sepulcro. Parecía que todo quedaba sin rumbo, mas la roca se dio, la tumba se abrió, la vida triunfó, la muerte murió. Resurge la gloria, la luz y el poder. Cristo resucitado, victoria y placer. Su cruz es victoria, su sangre es perdón, su tumba vacía, eterna salvación. Hoy Él te llama con brazos abiertos a salir del pecado de caminos muertos. Su amor es real, su gracia es segura. Cristo te ofrece vida que perdura. Así, en este culto, con fe y reverencia, abramos el corazón, tomemos su presencia, porque Jesús vive, reina y volverá, y quien cree en su nombre jamás morirá. Está bien bonito, ¿verdad? Ahora sí que ese es el plan de salvación, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a alguna persona para evangelizarla, pues realmente ese poema, esto está convertido en forma de poema, pero precisamente ese es el plan de salvación. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero muchas personas pues piensan que a lo mejor Jesús murió en esa cruz para que cada Semana Santa tengan esa tradición, ¿verdad? De hacer ciertos rituales, de hacer la procesión del silencio, y piensan que a lo mejor para eso murió, ¿verdad? Para que hubieran esas tradiciones. Pero la verdad es que si entendieran la profundidad de lo que acabamos en estos momentos de leer, pero sobre todo leyéndolo en lo que la palabra de Dios nos exhibe, pues la gente cambiaría, ¿verdad?, su manera que tienen de pensar, a veces tan frívola, a veces tan tradicional, sin ninguna profundidad a lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Ok, familia, pues este fue un preámbulo de nuestra predicación del día de hoy. La predicación del día de hoy es la continuidad de lo que hemos estado predicando consecutivamente en Marcos. Ya 2 semanas anteriores hicimos una pausa, ¿verdad?, de esta predicación. La semana pasada, pues por la cuestión de que estábamos celebrando la independencia de México y hubo una reflexión que Dios nos dio sobre la verdadera independencia, ¿verdad? Gracias a Dios por los que escucharon hace 8 días esa predicación y también por los que a través del internet la pudieron ver. La verdad fue de mucha enseñanza y de mucha bendición, ¿verdad? Y la semana antepasada, pues como fue culto unido, también hubo
otra predicación que hizo que pausáramos nuestra predicación consecutiva de Marcos, pero hoy vamos a darle continuidad en el capítulo 9, Marcos 9, del 14 al 29. Esa va a ser la cita que vamos a escudriñar el día de hoy, un poquito larga y muy sustanciosa. Yo espero que todos los que estemos aquí pongamos mucha atención. Espero que no nos durmamos, ¿verdad? Porque si me duermo yo, imagínense nada más que chasco, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando ustedes se duermen. ¿Cómo me vería? Es más, a ver, les hago esa pregunta. ¿Cómo me vería? Que de repente estuviera así que les... sí, como les iba diciendo, ¿verdad? Lo mismo pasa con ustedes, ¿verdad? O sea, lo mismo, el que habla como el que escucha no se debe de dormir, ¿sale? Así que dile a tu inconsciente, si te duermes, te pellizco. O más bien al lado, ¿verdad? Porque te estás ya dormido, pues ni cuenta te vas a dar. Ahí tienen todo el derecho, el pastor les da el derecho de que le den un pellizquito de monja a esos que se quieran dormir. Bueno, no se distraigan, porque si no los voy a exhibir, ¿eh? Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a darles el título, ya está por ahí. El título de nuestra predicación: ayuda mi incredulidad. Y a lo mejor muchos saben por qué es ese título, ¿verdad? Los que leen la Biblia ya saben por qué, pero ahorita vamos a corroborarlo. Dice así la palabra de nuestro Señor en Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Miren, voy a hacer preámbulo, ¿no se acuerdan? Hace 3 semanas precisamente vimos una cita importantísima y elemental para que la gente entienda con quién estamos tratando. Vimos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si se acuerdan, ¿verdad?, dónde estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Estaba en dónde? ¿En dónde? En un monte, ¿verdad? Precisamente en el monte de la transfiguración. Y nada más estaba con ¿cuántos discípulos? ¿Con cuántos? ¿2? 3. Estaba con 3 discípulos. ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús? Bueno, entonces nada más estaba con 3. Y ellos regresando del monte de la transfiguración, dice así la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú estás presente en este servicio, en este culto de adoración y de alabanza que hemos traído delante de ti, Señor. Pero en estos momentos también, como lo dice tu palabra, venimos de parte de ti. Venimos a entregar un mensaje que viene de lo alto, Señor, sobre nuestras vidas. Y en este mensaje queremos pedir tu manifestación preciosa, Señor. Esa manifestación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre mi persona, Señor, que yo estoy aquí sirviendo como mensajero de esta predicación, Padre mío, que tú traes para con nosotros. Úsame, Señor, con ese poder, con ese amor, con esa elocuencia para poder dar este mensaje a tu pueblo, Señor, y para entender incluso yo también el mensaje desde lo alto, Padre mío, a mi vida, para que todos los que estamos aquí presentes podamos ser edificados, Señor, podamos ser enseñados, podamos tener, Padre, el consuelo necesario a través de este mensaje, bendito Dios Todopoderoso, y que la esperanza siempre esté en nosotros a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia, pues aquí vemos un mensaje muy hermoso, un mensaje muy confrontativo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros nos identificamos con los discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Gloria a Dios, porque la mayoría son discípulos de Jesús. Bueno, somos discípulos de Jesús. Aquí el Señor sabía perfectamente que este mensaje iba a trascender, que no iba a ser una simple enseñanza para un grupito que en aquel entonces algunos le creían y algunos ni siquiera lo creían. Él sabía que este mensaje iba a trascender y que tú y yo, el día de hoy, en este domingo, a estas horas del día, íbamos a estar escuchando la enseñanza que Jesucristo traía para todos nosotros, familia. Pero de la manera exegética, como la palabra de Dios nos lo enseña. No como en algunos lugares de esto han sacado una serie de pretextos para estar echando fuera demonios de una manera totalmente antibíblica. Aquí estamos viendo claramente en nuestro Señor Jesucristo la enseñanza que nos trae. Y la enseñanza principal es la que viene en el título de esta predicación. ¿Sí se acuerdan cómo se llama esta predicación? ¿Alguien me puede decir? Así es, Pati. Ayuda mi incredulidad. Y les voy a decir una cosa, familia. ¿Cuántos de aquí son incrédulos? Ay, qué bueno que nada más dos levantaron la mano y yo, ¿verdad? Pues no sean mentirosos. Todos somos incrédulos. Todos tenemos el problema de la incredulidad. Mientras vivamos en esta carnota tan tremenda que el Señor nos regaló, vamos a ser incrédulos. Entonces necesitamos tener la misma honestidad que este hombre tuvo cuando le dijo a Dios: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Todos creemos, claro que todos creemos, si no, no estuviéramos aquí. El hecho de tener un grado de fe que Dios nos dio, porque no nació en nosotros, sino es un grado de fe que Dios nos regaló, es un don, es un fruto también del Espíritu, la fe. Por esa fe es que tú y yo estamos aquí, pero esa fe no es suficiente, familia. Y eso es precisamente lo que el día de hoy necesitamos aprender, que nunca va a ser suficiente esa fe que tú crees que es suficiente. Siempre hay algo más que el Señor nos puede dar
para que vayamos siempre creciendo, creciendo, creciendo en esa fe, en esa gracia, en esa cristiandad que el Señor nos ha dado. Nunca nos quedemos en esa mediocridad, porque precisamente hace algunas semanas se habló de lo tremendo que es ser un cristiano mediocre, ¿verdad? Porque precisamente el mediocre es el que medio cree. Entonces no hay que creer a medias, hay que pedirle siempre a Dios que ayude a nuestra incredulidad. Amén, familia. Miren lo que dice esta primera frase: la oración no es un accesorio, es un arma de guerra que solo es usada por soldados de Cristo. Otra pregunta para ustedes: ¿quién es soldado de Cristo en esta congregación? Para todos aquellos que somos soldados de Cristo, debemos de entender que el Señor nos ha dado un arma mortal, que es la oración. Y si nosotros no oramos, pues les voy a decir una cosa, familia, pues hay muchas dudas de tu cristiandad. Me explico, empezando por ahí, porque hasta los que no son hijos de Dios se ponen a orar. No a Dios, ¿verdad? Porque se ponen a orar, bueno, a sus dioses con D minúscula, ¿no? O a sus santos, o a sus vírgenes, o a todo eso que se ponen a hacer. Pero todos oran porque saben que es una herramienta, saben que es un arma, saben que es un recurso para poder incitar a sus todopoderosos a que les ayuden. Entonces, si nosotros somos hijos del verdadero Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, al que nosotros podemos hablarle, clamarle, rogarle, pedirle, no decretarle, no hacer esas cosas que luego han enseñado, ¿verdad?, en el mundo, sino lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que le ordenemos al Señor, sino que pidamos clemencia, ¿verdad? Pide que le roguemos, a hacer peticiones, ¿verdad? A hacer rogativas, a clamarle, a suplicarle, pero nunca a decretarle, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros necesitamos entender que si somos hijos de Dios, también somos el ejército de Dios. Si somos hijos de Dios, en cada hijo hay un soldado que necesita usar las armas que Dios nos ha dado. Y una, no es la única, una de las grandes armas que el Señor nos ha dado ha sido la oración. Por eso es que aquí estamos viendo que el Señor termina esta cita dándonos una instrucción para que de esa manera nosotros podamos entender claramente que sin la oración muchas de las cosas que nosotros necesitamos no se van a poder dar. Aquí también les voy a comentar algo que es importante que lo sepamos. En la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia que normalmente usamos para predicar, digo normalmente porque de repente usamos también un poquito algunas otras traducciones dependiendo del tipo de tema que estamos dando, pero esta es la Biblia base que usa la mayoría, el 80% de la iglesia evangélica usa la Reina Valera 1960. Bueno, pues la Reina Valera 1960, aunque es una de las mejores traducciones que hay de la Sagrada Escritura, del original, tiene algunas fallitas, tiene algunas cosas que no vienen en el original. Y algo en esta cita que no viene en el original es esa última palabrita de la cita en donde dice que con oración y ayuno. ¿Por qué estoy especificando esto desde el principio? Porque precisamente hay gente que esta cita la ha usado incluso para dar alguna predicación, algún sermón, haciendo énfasis en el ayuno. Pero a pesar de que el ayuno, claro que es bueno, y todos los que ahorita precisamente a un hermano le acabo de recomendar el ayuno, es bueno, pero aquí no se dijo. Esta es una fallita que tiene esta traducción. Y bueno, les voy a explicar también por qué sucedió. El ayuno ha sido una actividad muy importante para la gente que no ha entendido al 100% lo que es el ministerio de la gracia. Entonces, como esta Biblia, la Reina Valera,
precisamente fue escrita por dos católicos que en aquel entonces pues ellos ya se estaban reformando, estaban saliendo de la religiosidad para empezar en el camino correcto de la palabra de Dios. A pesar de ello traían muchas tradiciones de obras, y el ayuno lo han usado mucho como una obra salvífica, como una obra que puede ganar el favor de Dios. Entonces por eso ellos le quisieron incluir, Reina y Valera le quisieron incluir la palabra ayuno, oración y ayuno, pero en el original no viene la palabra ayuno. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque no voy a tocar el tema del ayuno, simplemente se va a tocar el tema de la oración, pero no el del ayuno. ¿Ok, familia? Entonces vamos a hacer la exégesis de esta cita, y el primer segmento o el primer subtítulo tiene por nombre el fracaso humano frente al poder del mal. Recuerden que ya he estado yo usando este tipo de exégesis en donde voy subtitulando ciertos segmentos de nuestra cita para hacerla más entendible. ¿Me explico, familia? Porque hay veces que si no ponemos estos subtítulos, como que no alcanzamos a entender el 100% de lo que el tema nos está queriendo enseñar. Entonces por eso ahora ya estoy empezando a ponerle ciertos subtítulos o ciertos números de segmentos para que de esa manera entendamos un poquito mejor lo que el Señor nos quiere dar en cada una de sus predicaciones. Y bueno, aquí en este primer segmento dice en Marcos 9:14 al 19, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué es lo que disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, digan conmigo, uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Bueno, aquí quiero empezar por comentarles algo que me llamó mucho la atención desde la primera vez que yo leí esta cita. Aquí nuestro Señor Jesucristo vemos que tuvo una expresión de enojo, ¿verdad? Porque por donde la queramos ver, aquí incluso si vemos hasta signos de admiración, están dándole preámbulo y dándonos a entender claramente de que nuestro Señor lo dijo de una manera fuerte, ¿verdad, familia? ¿Y por qué yo quiero hacer un énfasis en esta expresión de mi Señor Jesús? Porque miren, hay veces que en la ignorancia de la iglesia, o en la ignorancia incluso de la gente en general, a nuestro Señor Jesucristo lo vemos como una persona que no se enoja nunca, que Él te puede pasar todo. O sea, a Él lo vemos nada más con el lado de la moneda de misericordia. Y ese ha sido el gravísimo problema. ¿Por qué? Porque simplemente una moneda, si tú la ves y de un lado trae el águila y luego volteas la moneda y del otro lado vuelves a ver el águila, ¿qué es lo que te está diciendo esa moneda? Que es falsa, ¿verdad? Siempre una moneda va a tener un lado y va a tener otro lado y van a ser diferentes. Y nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, tiene dos lados de la moneda. Él es amor, ¿verdad? La palabra de Dios dice es amor. Él es misericordioso, Él es piadoso,
Él es perseverante. Sin embargo, también conocemos el otro lado de la moneda de nuestro Dios. Una de los lados de la moneda de nuestro Dios es que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Que Él azota a los que toman por hijos, ¿verdad? Que así lo dice la palabra. Entonces, por eso es que luego la cristiandad en muchas iglesias no se maneja de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el ser humano, como siempre lo he dicho, por naturaleza pecaminosa, por naturaleza caída que tenemos, somos seres totalmente desequilibrados. Siempre nos vamos a un extremo o nos vamos al otro extremo. Siempre nos quedamos con el lado de una moneda o con el otro lado de la moneda. Pero el equilibrio es tener los dos lados de la moneda. Entender ese amor, esa misericordia, esa piedad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, para de esa manera implementarla en nuestra vida. Nosotros como cristianos, no solamente los pastores, nosotros como cristianos tenemos que tener toda esa categoría que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de la palabra. Ser amorosos, ser pacientes, ¿verdad? Ser misericordiosos, buscar siempre la manera de apapachar, de proteger, de cuidar. Pero como un padre amoroso, también va a buscar la manera de ser disciplinado, ¿verdad? De disciplinar al chamaco que se está portando mal, de premiarlo cuando lo debes de premiar, pero también de premiarlo con sus buenos varazos cuando le debes de dar sus buenos varazos. Ese es un buen padre, una buena madre, ¿verdad? Porque un padre que solamente da premios pero nunca da disciplina, ese no es un buen padre. O viceversa, aquel que siempre nada más está dándole de golpes al hijo pero nunca le da una caricia, está totalmente desequilibrado. Exactamente. Pero ¿quién es un buen padre? ¿Quién es una buena madre? Aquel que tiene el equilibrio para dar amor cuando se le debe de dar ese amor apapachador. O darle el amor disciplinario, porque eso también es amor. Darle el amor disciplinario al hijo cuando se le tiene que dar ese amor disciplinario. La disciplina es una extensión del amor de Dios. La disciplina es una extensión del amor de los padres hacia los hijos. Entonces, todo esto yo lo estoy explicando, familia, para que entendamos cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No lo confundamos. Hace algunas semanas, hace un mes aproximadamente, estuvimos hablando de esos temas, de no confundir al Cristo, que entendamos quién realmente es, con quién estamos tratando. Él mismo, ¿verdad?, les decía: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y allí es donde vino esa revelación en donde se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que dijo Pedro. Esa es la base, ¿verdad?, de los fundamentos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque a Él le interesa perfectamente que entendamos cuál es su carácter. Y que de esa manera nosotros sepamos que si estamos tratando con un verdadero Padre amoroso, ese amor se va a extender también en la disciplina. Aquí nuestro Señor Jesucristo se molestó. Y les voy a decir una cosa, familia. De la misma manera que muchas veces se ha molestado con todos nosotros. Pues hay veces, ustedes cuando ven que yo aquí me llego a hincar y empiezo a llorar, no crean que es nada más porque soy un sentimentaloide, porque se los he dicho claramente, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si nosotros como cristianos nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, estamos totalmente mal, estamos equivocados. Cuando ustedes han visto que yo derramo lágrimas, es porque el Señor me está mostrando la molestia que tiene con redención por su gracia, con todos nosotros. Muchas veces me hace sentir esa molestia, esa tristeza, ese enojo, en el cual el Señor dice: ¿cuánto tiempo tiene de que les esté enseñando de una manera sistemática, ya sea en los seminarios, ya sea en los cultos, ya sea a través de la Sagrada Escritura, de la forma que sea, les he estado mostrando lo que dice la palabra de Dios, y ustedes siguen haciendo de las suyas?
Bueno, pues en este momento aquí estamos viendo que así es como llega a tratar nuestro Señor Jesucristo con los que son sus hijos. Y si nosotros somos sus hijos, nos debemos de sentir orgullosos cuando el Señor nos da esos jaloncitos de oreja. Quiere decir que le pertenecemos. La iglesia pierde autoridad cuando confía en su habilidad y se independiza del que sí tiene autoridad. El Señor nos ve con tanta tristeza, familia, cuando nosotros nos atrevemos a independizarnos de Él y querer resolver las cosas a nuestro modo, al modo del vecino, al modo del mundo, al modo del YouTube, pero no al modo de Dios. Cuando nosotros estamos, es que estoy en tal problema, pues voy a usar esta estrategia, esta otra, y nunca te acuerdas de que hay una herramienta, de que hay un arma poderosísima que Dios nos ha dado, llamada oración. En esos momentos, tú y yo estamos desechando completamente a nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos independizando de Él. Y ahí es cuando el Señor, yo creo que se toca la frente y lo loco y la cara y dice, ¿cómo puede ser posible? Tantos ejemplos que les he dado, tantos milagros que les he otorgado, para que ellos dependan de mí, y no lo quieren hacer. Quieren seguir en busca de sus estrategias sin buscar la mejor estrategia que el ser humano puede tener, y es doblar rodilla, invocar el poder de Dios, invocar el poder del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe y nos muestre cuál es el camino que debemos de tomar. Eso es precisamente por lo cual nuestro Señor Jesucristo se mostraba con tanta indignación en contra de sus discípulos. Él llegó y vio una situación en la cual dice, ¿cuántas veces ellos me han visto? ¿De qué manera mando a los demonios a volar inmediatamente? Pero ¿qué sucede? Que mi Señor Jesús, con todo y su enojo, su molestia, les volvió a enseñar, ¿verdad? Con esa paciencia que un padre le dice, a ver, échame para acá ese juguete, te voy a enseñar nuevamente cómo se tiene que utilizar. Bueno, eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos está mostrando. Miren, aquí en Juan 15, 4 al 7, aquí precisamente nos da una instrucción clara a nuestro Señor Jesucristo de lo que debemos de hacer y no seguir errando en nuestra vida, en nuestro camino. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano son las varas de un árbol. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Nos está hablando, familia. O sea, Jesús nos está hablando en estos momentos. Espero que lo crean, porque si no, entonces, por eso hay que decirle ayuda a mi incredulidad. Y si no permanecen en la vid, si no permanecemos en Cristo Jesús, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. O sea, si nosotros no permanecemos en el Señor, no podemos dar absolutamente ningún fruto. Si tú de repente estás en algún lugar, familia, en donde ves que hay una situación y tú no eres capaz de ayudar conforme a lo que Cristo te ha enseñado a través de la Escritura, a través de las predicaciones dominicales, a través del seminario, si tú estás en una situación y no estás haciendo nada para resolver esa situación, ¿qué está sucediendo? No estás dando fruto. No estás dando fruto. ¿Y sabes por qué? Porque tampoco estás permaneciendo en la vida. Nos convertimos en religiosos, lo mismito que éramos antes, cuando andábamos ayer en la 14. Nos sentábamos nada más a escuchar ahí, ¿verdad? Que la primera lectura y la segunda, y
siéntate, híncate, saluda, esto, ya todo así como robotitos, ¿verdad? Eso se llama religiosismo. Éramos buenos, yo era bien bueno religioso, de veras. Yo ya me sabía perfectamente todos los rezos, me sabía en qué momento, hasta sabía que el padrecito iba a decir, ay, ahora híncate, llórale. Ya me lo sabía, eso es religiosismo. ¿Verdad? Y ya sabía que cuando encontrara al padrecito hasta le tenía que dar el besito, ¿verdad? En la mano, y pasaba donde había una ahí de agüita y le hacía así. Todas esas te las sabes perfectamente. Así como somos robots. Pero los evangélicos no debemos de ser así. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos la columna, somos el baluarte de la verdad de Cristo Jesús. Entonces nosotros realmente debemos de ser lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser esa vid, debemos de ser ese fruto, debemos de ser lo mismo que Jesucristo hizo. Por eso a todos sus discípulos les empezaron a llamar cristianos por primera vez, porque hacían las mismas cosas que Jesucristo hacía. Eso es lo que quiere decir la palabra cristiano. ¿Qué número me quedé? El 4. Luego el 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, digan conmigo, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogerán y los echan en el fuego y arderán. Si permanecen en mí y mis palabras, o sea la Biblia, si la Biblia permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Cuántos de los que están aquí han echado fuera demonios de esas personas que llegan a tener manifestaciones demoníacas? Nada más 2 personas. Bueno, pues espero que si algún día se les presenta un caso en donde llegan a toparse con alguien que tenga manifestaciones demoníacas, sepan qué hacer. ¿Por qué? Porque aquí se les ha hablado muchísimas veces de lo que Jesucristo hacía, ¿verdad? No de lo que hacen las tradiciones evangélicas contra los demonios, ni los exorcismos que hacen en la romana, ni en todos esos lugares como Jesucristo lo hacía. Todos hemos oído infinidad de ocasiones cómo lo hacía Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios cuando personas como Israel, que fue uno de los que levantó ahorita la mano, en alguna ocasión estaba en su trabajo y me habló y no me dijo, como en otras ocasiones ha pasado, y está bien que me lo digan también, no importa. O sea, en ocasiones me han hablado, pastor, puede venir porque se endemonió mi hermana, puede venir porque hay un vecino aquí endemoniado, y yo les dije que mi pastor lo puede ayudar, y voy y hago lo que sea necesario. Pero a mí me dio mucho orgullo que Israel me habló y me dijo, pastor, ore por mí, cúbrame en oración. Claro, hijo, yo siempre los cubro a todos ustedes en oración. No, sí, pastor, pero es que ahorita se me acaba de endemoniar una clienta a la que estaba yo evangelizando. Dice, y la tengo que liberar. Algo, por supuesto, en estos momentos doblo rodilla y voy a cubrirte en oración para que Dios te ampare con esta situación que estás viviendo. Y ya horas después, ya me habló y dijo, pastor, gracias a Dios que esa muchacha pudo ser liberada. Israel se puso a orar por esa persona y esa persona que estaba endemoniándose, porque esto que acabamos de leer no es literatura de fantasía, O sea, todo esto es real, son cosas que realmente pasan. Y si nosotros no conocemos de qué manera es como Satanás está operando, jamás vamos a poder derrotar al enemigo que todo el tiempo nos está queriendo tentar para caer entre sus garras. ¿Sí me estoy explicando, verdad, familia? Entonces es importante, porque hay gente que como nunca han tenido una situación o una manifestación como esta,
yo ni creo en esas cosas. Sí, pero no porque no creas, no por eso no va a existir. O sea, claro que existe, así como existía en aquel entonces, sigue existiendo en estas épocas, estas situaciones. Y gracias a Dios que con nosotros no se manifiestan esas cosas, porque nosotros no andamos con doctrinas que les encanta andar peleándose con los demonios. La mejor manera de derribar al enemigo es conociendo la verdad, y a través de la verdad la gente es libre. Por eso precisamente aquí no tiene por qué estar habiendo manifestaciones, porque aquí Jesucristo se presenta delante de todos nosotros, y sin que haya manifestaciones vamos siendo libres de todas esas operaciones demoníacas que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, andan operando en los que no son hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? Que de todas maneras nosotros como iglesia debemos de entender lo que Jesucristo nos está enseñando. Él se frustró al ver que sus discípulos no pudieron echar fuera esos demonios. Yo no me frustré con Israel. Por eso es que ahorita estoy elogiándolo delante de todos. ¿Por qué? Porque él supo hacer lo que se tenía que hacer. Oró por esa persona, y esa persona fue libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede, familia? Que nosotros debemos entender que, y les voy a decir algo, esto de echar fuera demonios es algo mínimo. ¿Por qué? Porque ahorita, si vuelvo a preguntarles, les voy a, yo creo que la mayoría me van a decir, pues yo nunca he estado en una situación de esas. Gloria a Dios, porque la verdad se siente feo ver a esas personas que están sufriendo, porque sufren, esas personas que están endemoniadas, sufren terriblemente. El Satanás es terrible contra esas personas que llegan a ser poseídas. Si alguien vio la película El Exorcista, esas cosas pasan. Espero que no la hayan visto, ¿verdad? Porque esa película también te llena de demonios. Pero los que la llegaron a ver, o los que supieron de eso fue un caso de la vida real, de hecho. Y ahí hubo una manifestación en donde se sale el demonio y se le mete al sacerdote que está en eso. ¿Saben por qué? En un verdadero cristiano jamás va a ser poseído por un demonio. Sin embargo, cuando tú le juegas a la religión, cuando tú le estás jugando y tú no estás bien con Dios, y demás, que hubiera valido, ¿verdad? Como dice la palabra, no haber conocido el camino de la justicia. Que a ver, vengo y echo fuera este demonio en el nombre de aquel Jesús, el que Pablo dice. ¿Y qué le pasó a esos hermanitos? Hasta encuerados salieron ahí corriendo y zarandeados y todo. ¿Por qué? Porque los demonios no juegan. Muchas veces hay algunos que piensan ser cristianos y se ponen a jugar a ser cristianos. Algunos piensan ser pastores y se ponen a jugar a ser pastores, y andar jugando con esas cosas, aguas. Y bueno, ahí en la del exorcista se ve una cosa así. Personas que según que son profesionales, mientras no conozcas a Jesucristo y no lo representes con la dignidad que Jesucristo nos ha mostrado a través de su escritura, tú no vas a poder echar fuera demonios, nada más vas a jugar con ellos. Por eso Jesús estaba tan indignado. Pero les voy a decir una cosa, muchos no han tenido esa experiencia y a lo mejor ni la tendrán nunca, gloria a Dios. Pero ¿saben cuál es la experiencia que diariamente tenemos? Toparnos con gente que está pecando. Eso sí, hay muchos demonios que les gusta estar provocando a la gente, tentándola para que caigan en pecado. Pero Dios ya nos dio algo, ¿verdad? Llamado, ¿cómo se dice? Dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús a lo mejor aquí no va a decir, ay, ¿cómo puede ser posible que el Moy no ande echando fuera demonios? No, porque no se le ha presentado la ocasión. Sin embargo, ¿sabes qué sí puede decir? ¿Cómo puede ser posible que Moy siga cayendo y cayendo y cayendo en el mismo pecado? Allí es donde el Señor, de la misma manera que se molestó con sus discípulos, se sigue molestando con nosotros, familia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? No puedes dejar ese vicio. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? No puedes evangelizar a tu vecino. ¿Hasta cuándo voy a soportarte?
No lo estoy diciendo yo, familia, para que no me malinterpreten. Nunca se los diré, pero la verdad es que muchas veces sí lo siento así. ¿Cuánto tiempo? Y no has traído una sola persona a la iglesia como invitado. No has evangelizado a uno solo de tus familiares porque te da pena. No has orado por aquel que estaba en el hospital. No le hablaste del evangelio y se murió, se fue al infierno. Y no te quedó en tu conciencia que era tu primo, que era tu familiar, era tu hermano, y nunca le hablaste del evangelio y dejaste que se fuera al infierno. ¿Cuánto tiempo, por favor, cuánto tiempo necesitas para entender que la gente se está yendo al infierno y tú no estás haciendo nada por ellos? Eso es precisamente lo que el Señor el día de hoy nos quiere decir, familia. Entendamos lo que está sucediendo en este mundo. Miren, yo les puedo apostar que ninguno de los que estamos aquí, pasando al lado de un río o de un laguito en donde vemos que una persona se está ahogando, vas a pasar indiferente, ¿verdad que no? Todos tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser posible que has pasado 20,000 veces al lado de tu compañero de escuela, al lado de tu familiar, al lado de tu compañero de trabajo, al lado de tu vecino, sabiendo que se está ahogando en el lago de fuego y tú no estás haciendo nada por salvarlo? O sea, imagínate si sería horrible dejar a esa persona ahogarse en ese río. ¿Cómo no va a ser terrible que tú, sabiendo que esa persona, ese vecino, se va a ir al infierno y tú no le quieres compartir del evangelio? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a ser el momento en que la iglesia de Jesucristo en esta ciudad se levante a estar predicando la palabra de la manera en que Dios nos demanda que lo hagamos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a preocupar por todas esas personas? En el seminario hablamos de ello. Esas personas que en alguna ocasión las trajiste a la iglesia, las invitaste, ya no regresaron y te olvidas de ellos. Échales una llamadita, moléstalos, no importa, preferible que los molestes con eso a que los molestes el día de mañana que te digan: tú, conociendo la verdad, nunca me la dijiste, me dejaste seguir caminando en la mentira, no permitiste que yo pudiera gozar de lo que todos los cristianos gozan en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Son reproches terribles, familia, porque a mí ya me pasó. Vamos a la segunda parte de nuestra predicación: la lucha desesperada de un corazón incrédulo. Marcos 9:20 al 24 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarados. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este es el tema central de nuestra predicación, familiar. Pero aquí vemos varias situaciones. Por principio de cuentas, vemos que esto, si la palabra de Dios lo está diciendo, es porque es algo que sucede. En cualquier momento pueden llegar a ver esas situaciones en las cuales nosotros nos encontremos con alguna persona que está poseída por algún demonio. Pero aquí
La enseñanza más importante no es tanto de la manera en que Jesús haya echado fuera el demonio, sino la respuesta que tuvo un padre que está mostrando aquí lo que todos los padres que tienen una naturaleza normal, digo naturaleza normal, porque algunos me parece, ¿verdad?, que tengan una naturaleza paternal, sobre todo aquellos que abandonan a sus hijos. Pero aquí él, con una naturaleza normal, que todos los que estamos aquí presentes creo que la tenemos, lo que tú más quieres como papá va a ser siempre el bienestar de tus hijos. ¿Verdad que sí, familia? Y aquí vemos que este padre amoroso, por principio de cuentas, le está implorando, le está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que los ayude. Porque miren, una persona cuando está llena de demonios o cuando está llena de pecados, porque aquí vamos a poner a la par esa situación pecaminosa y endemoniada. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de la gente, bueno, de hecho toda la gente que no tiene a Cristo en su vida está llena de demonios. Ahora sí que, como dice primera de Bernardo 5:14, el que esté libre de demonios, eche la primera piedra, ¿verdad? Fíjense, familia, porque si no van a pensar que ya estoy haciendo una Biblia nueva. El que esté libre de demonios, que eche la primera piedra. Bueno, en realidad, toda la gente que no tiene a Cristo en su vida está llena de demonios. Nada más que en algunas personas se manifiestan, en algunas personas no se manifiestan. Esa es la diferencia. Más por eso hasta la fecha ya algunos que les gusta mucho la filosofía y todo eso, ya implementaron esa frasecita que muchos la han adoptado, no saben ni la profundidad de lo que dicen, ¿verdad? Pero muchas veces, no, yo peleando aquí con mis demonios, ¿verdad? Y que mis demonios para allá y mis demonios para acá. Pues sí, aunque no lo quiera decir la gente, sin Cristo está llena de demonios. Esos demonios muchas veces son los que te incitan a ser un pecador tremendo. Es más, hay algunos demonios que te llevan a las enfermedades también. No siempre, ¿verdad? Porque luego por eso la gente, en vez de estar reprendiendo el pecado que hay dentro, se ponen a reprender demonios y de todo buscan demonios. No, una cosa también. O sea, si ya lo vemos estrictamente en la teología, una cosa son los demonios, otra cosa son las enfermedades y otra cosa son los pecados. Los pecados son responsabilidad de nosotros. Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros prácticamente debemos de entender que este hombre estaba muy triste por ver que su hijo, hablando de hijos, ¿dónde está mi hijo Diego? A ver, pues, ponte acá, hijo, porque la pared ni me ves ni te veo. Así que ponte acá de este lado donde te pueda ver y donde pueda ver a todos y que todos me puedan ver a mí también, por favor. Entonces, ustedes, como padres, como madres, saben perfectamente que lo que más te preocupa es que tu hijo no esté bien. ¿Cierto o no es cierto? O sea, yo veo como cuando nacen los niños, hay padres que casi hasta agarran a su niño y lo quieren voltear de cabeza y le cuentan los deditos de las manos, los deditos de los pies. ¡Ay, está completito mi niño!, ¿verdad? Todo está bien. Ya se sienten felices. ¡Ay, mi hijo está bien! Pero hay veces que va pasando el tiempo. ¡Ay, se enfermó mi hijo! No puedes ni dormir. Estás viendo la manera de que tu hijo pueda estar bien. Bueno, imagínense este padre, la angustia que desde niño este muchachito estaba siendo asediado por estos demonios. Demonios que le estaban causando una mala salud también. ¿Y saben por qué? Porque existen esas manifestaciones también de las maldiciones generacionales. Claro que existen, no en un cristiano, pero sí en la gente que no ha recibido a Jesucristo. Hay ataduras que los mismos familiares van dejando. Y esas ataduras solamente Jesucristo es el que viene y las vence. Pero ¿qué sucede? Que la mejor manera que un padre tiene
de actuar para con un hijo es lo que hizo este hombre. Es ejemplar lo que hizo este hombre. Llevarlo con Jesucristo. Entonces tú llevas con Jesucristo a tus hijos, y de esa manera te voy a decir algo: tú ya estás, es más, la sangre de tus hijos ya no va a caer sobre tu cabeza, como lo dice la palabra. Y tú ya cumpliste, así como cumpliste como papá de llevarlos a la escuela, de darles sus pañalitos, de darles de comer, el biberón, así tienes que cumplir lo más importante: llevarlos a los pies de Jesucristo. Y cuando tú los llevas a los pies de Jesucristo, tú dices: gracias, Señor, porque me diste ese privilegio, esa oportunidad. Pero qué tristeza, ¿verdad?, es para un padre que, a pesar de que lo llevaste a los pies de Jesucristo, tu hijo siga pecando, tu hijo siga en los vicios, tu hijo siga mintiendo, tu hijo diga groserías. Qué tristeza es para un padre. Pero ¿sabes qué? Ahora lo único que te queda es ponerte a orar. Ponerte a orar. Eso es un recurso divino que el Señor nos ha dado. Es un arma para los soldados de Cristo, ¿verdad? Para que a través de nuestra oración, en algún momento, ese muchacho, esa muchachita pueda verdaderamente caer a los pies de Cristo. Y sobre todo pedirle clemencia al Señor. Porque la Biblia lo dice, que si conocieron el camino de la justicia y se apartan de él, más les hubiera valido no haberlo conocido. Con Jesucristo es mejor flojito y cooperando, ¿verdad? Porque con Él es por las buenas, por las malas o por la trágica. La semana Joel y yo fuimos a ver una muchachita, ¿verdad?, que ya se le había predicado el Evangelio. Su tía se encargó de estarle predicando el Evangelio, y pues no hizo caso, ni ella ni su mamá, y pasaron por una tragedia bien tremenda. Una tragedia en la cual, les voy a decir una cosa, jóvenes, y es importante que lo platiquemos para que entiendan hasta dónde Satanás puede llegar y tocar el corazón de aquellos que no están agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Eran unos noviecitos, se separaron, tronaron, como dicen por ahí los chavos. El muchachito se le ocurrió la brillante idea de suicidarse y dejarle una carta satánica, porque no se le puede llamar de otra manera, una carta satánica a su noviecita, diciéndole: por tu culpa me voy a suicidar. Y esta muchachita está ahorita en el hospital. De hecho, hay que orar mucho por ella, hay que estar orando mucho por ella. Joel y yo fuimos en la semana a orar por ella al hospital, pero me dio tanta tristeza ver cómo Satanás se apodera del corazón de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron lo que hizo este padre: llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Porque muchas veces a nosotros se nos hace muy fácil: pues qué interesa, algún día por ahí alguien. No, hombre, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y aunque se enojen con nosotros, no importa. También se enojaron cuando los llevamos al kinder, también se enojaron cuando los llevamos a vacunar, y se seguirán enojando con nosotros hasta que estemos en la tumba. Más, a veces hasta cuando nos morimos también se enojan con nosotros: ¿por qué te moriste, viejo? Ni modo. Pero si esos enojos llevan a que nuestros hijos se formen como la palabra de Dios nos dice, bienaventurados seremos. La incredulidad no limita el poder de Dios, pero sí limita nuestra experiencia de ese poder. Mira, si tú no crees en Dios, no te preocupes, Él sigue siendo Dios. A Él no lo vas a limitar. Ay, es que no, pues, yo no creo en Él, y así lo menosprecia, ¿verdad?, como los ateos. Hombre, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Pero tú, pobrecito, tú sí estás limitado a nunca ver ese poder de Dios en tu vida. Tú sí tienes esas limitaciones de no poder sentir el gozo que el Espíritu Santo te da cuando Él se manifiesta en tu vida a través de cada día, porque cada día hay un milagro en tu vida. Ya desde el momento en que despiertas, ¿verdad?, sobre todo los que ya rebasamos el 5.º piso,
debemos de entender que cada que abrimos los ojos, gracias Dios mío porque no me dio un infarto en la noche. Gracias Señor porque tengo donde cobijarme. Gracias Dios porque te conozco. Gracias porque tengo una iglesia donde me voy a ir a congregar. Gracias porque estoy vivo y siento el calorcito de la congregación, ¿verdad? Dale gracias por todo. Pero si no crees en Él seguirá siendo Dios. Pero tú estás limitadísimo a vivir sin propósito, como la mayoría de la gente. Se van a la tumba sin haber conocido ni siquiera el propósito para el cual fueron creados. Miren lo que dice Santiago 1:2 al 8. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El andar dudando, el andar con esa fe totalmente caída, o a veces también totalmente torcida, ¿verdad? Porque a veces tu fe, en vez de tenerla puesta en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, tu fe la estás poniendo en el chamán, ¿verdad? O la estás poniendo en aquel que echa las cartas, o pones tu fe en ti mismo, pones tu fe en tu dinerito. No, hombre, pues andas bien perdido. Andas bien perdido. Porque la fe verdadera, la fe salvífica, la fe que viene de lo alto, solamente es en Cristo Jesús. Esa es la fe que nos va a dar la oportunidad de que Él haga milagros verdaderos en nuestras vidas. Y no solamente como lo que este hombre gozó, ¿verdad? De ver cómo su hijo desde niño siendo atormentado por un demonio, llegó Jesús, y gracias a la poquita fe que este hombre tenía, ese muchacho fue liberado de los demonios. Pero ese hombre, les voy a decir una cosa, trascendió. Tanto trascendió que hoy estamos hablando de él. Es más, sin haber conocido el nombre de él ni de ese muchacho, hoy se sigue hablando de una persona que tuvo la fe para también pedir más fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Es una oración que tú y yo deberíamos de hacer todos los días, familia. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y Señor, te doy gracias porque ayudaste a la incredulidad que tenía yo ayer. Gracias porque hace 8 días el pastor nos habló de cierto tema y mi fe creció por ese tema, pero ahora volvió a crecer más. Porque tu oración es honesta delante de Dios. Sabes para qué existe la oración. Sabes que eres un soldado de Cristo y que Él te ha dado las armas para derrotar al enemigo. ¿Y sabes cuál es tu principal enemigo? Ya sabes, ¿verdad? ¿Quién es tu principal enemigo? ¿Quién? Tú mismo. Satanás es el segundo. ¿Y sabes por qué tú mismo? Porque tú luego te haces bien amigote de Satanás. Tú mismo, Satanás no te puede tocar. Sin embargo, tú todo el día te estás tocando.
todo el día te estás terapiando, ¿verdad? Todo el día te estás involucrando en algo indebido. Por eso es que dile: Señor, sé tú en mí. O sea, yo soy mi enemigo principal, cuídame de mí mismo, Señor. Por favor, ayuda esa incredulidad, esa manera que luego tengo de pensar. Miren, familia, por eso no fueron honestos cuando les pregunté, pero todos somos bien incrédulos. Hay veces que yo estoy aquí en el púlpito y veo sus miradas de incredulidad. Hay veces que las historias que sacamos de la Biblia las ven como si fueran alegoría, como si fueran fantasía, porque en sus vidas no las ponen por obra, o no las ponemos por obra, que también yo diariamente le digo: Señor, ayúdame esa incredulidad, ayúdame. De repente yo mismo digo: ay, ¿por qué me vienen a la mente esos pensamientos en contra de lo que la palabra dice? Ayuda mi incredulidad, Señor, por favor. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de esos pensamientos? ¿Sabes quién me puede librar? ¿Quién te puede librar a ti y a mí? Jesús es el único que nos puede librar. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. El siguiente segmento, número 3, la autoridad absoluta de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Marcos 9, 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Por principio de cuentas, aquí estamos viendo claramente, ¿verdad? Nuestro Señor, con toda la autoridad, echó fuera un demonio que estaba causando 2 enfermedades en este muchacho. El Señor habló nada más, ¿verdad?, del problema de no poder hablar. Pero aquí estamos viendo que tenía también sordera este muchacho. Y ese demonio era el causante de esa enfermedad, como les dije hace un momento. Muchas veces hay enfermedades causadas por demonios. Hay pecados causados por demonios. Pero eso no nos excluye de nuestra responsabilidad. Porque si yo sé que puedo tener una enfermedad por un demonio, ¿a quién tengo que acudir? A Cristo. Si yo sé que tengo un pecado que es por causa de un demonio, ¿a quién tengo que acudir? A Jesucristo. Entonces, si yo no acudo a Jesucristo, estoy cayendo en una irresponsabilidad. Porque luego todos le echan la culpa al chanclas, a Satanás. Que Satanás, es que porque Satanás. Ese chiste bien trillado, ¿verdad? Que llega y Satanás ahí en un rincón chille. ¿Por qué chilla Satanás? Pues porque los cristianos le echan la culpa de todo. Ellos no se quieren ser responsables de nada. Claro que nosotros somos responsables de ponerle el oído a Satanás así. Mira, hay veces que a ver, Satanás, dime ¿qué? La Biblia dice: ay, la Biblia, te tapas el oído. Satanás, dime, ¿qué quieres decirme? Esa es nuestra responsabilidad. ¿A quién queremos escuchar? ¿Verdad? Hace unas semanas se habló de ese tema. ¿Quién es a quien estás queriendo escuchar? ¿Estás queriendo escuchar a Jesucristo como Dios Padre lo mandó, lo estipuló claramente? ¿O estás queriendo escuchar al mundo? ¿Y el mundo de quién es? Pues de Satanás. Cristo no negocia con los demonios, los expulsa. ¿Y tú sigues negociando con tus pecados o los expulsas? Jesús llegó y vas para afuera, Satanás.
Miren, en una ocasión hace como 5 años será, un grupo de 8 pastores viajamos a Tizimín, Yucatán. Para quien no conozca ese pueblito, está en la punta de la península. O sea, es el lugar más lejos de Celaya en México es Tizimín, Yucatán. Un pueblito bien bonito. Nos invitaron ahí a unos eventos evangelísticos que hubo. Fuimos ahí a dar algunas conferencias y cosas por ahí. Y nos fuimos en una camioneta, nos fuimos un grupo de 8 pastores ahí de la asociación religiosa en la que estamos. Y pues allí en ese pueblito, el 80% del pueblito son cristianos evangélicos, el otro 10% son católicos, luego hay otro porcentaje de testigos de Jehová, pero el chiste es que la mayoría son cristianos. Y estuvimos muy felices, ¿verdad?, de estar trabajando por aquí y por allá, pero allá desgraciadamente se dan muchas doctrinas muy como esotéricas, así como muy místicas, donde les gusta andar viendo demonios por todos lados. Y desgraciadamente, pues cuando la Biblia no se presenta al 100% de la manera que debe de ser, la gente no nace de nuevo. Y van a las iglesias, pueden llenar las iglesias, ¿verdad? Y bien curioso, porque hay lugares en donde en pleno culto se andan endemoniando. Y hay veces que hasta los pastores andan endemoniando también y cosas por lo mismo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿verdad? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si no oyen la palabra de Dios, pues no se salvan. Entonces, como no hay salvación, como no hay una verdadera cristiandad, pues los demonios andan, pero ahí como león rugiente, ahí a ver viendo a quién devorar. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque nos encontramos con varios endemoniados por ahí. Ahí me acuerdo uno muy peculiar. Fuimos a una playa, unas playas hermosas, pues es el Caribe, ¿no? O sea, las mismas playas de Cancún y todas son las de ahí, de esos lugares donde anduvimos. Y fuimos a una playa donde había unos bungalitos, había una familia ahí, donde el pastor nos dijo, vamos a orar, porque una hermana que está enfermita, tenía problemas, sus rodillas, estaba postrada en un lugar. Fuimos y empezamos a orar por esta señora. Y bien curioso, porque tenía la hermana esta, era talla grande, estaba gordita, tenía una hija también muy gordita, las dos estaban sentadas en sillas así como estas de plástico blancas. Pero estábamos orando por la hermana, por la sanidad, y la muchacha se empezó a endemoniar, empezó a brincar una cosa. O sea, les digo, cuando llegas a presenciar esas cosas, ves cómo es algo totalmente sobrenatural lo que sucede. Imagínense, ¿por qué les dije del sobrepeso? Sillas como esas, no eran dobles, silla normal. Empezó a brincar, se elevaba la silla y la muchacha está brincando y nunca se rompió la silla. O sea, cosas sobrenaturales pasan cuando llega a suceder eso. Ustedes saben perfectamente que yo no me gusta andar con rollos sobrenaturales ni nada de eso, pero son cosas que pasan. Y bueno, en cuanto estábamos orando por la señora, por sanidad, y de repente pasa, pues ya nos pasamos ahora éramos 4 pastores, porque nos dividimos, 4 pastores se fueron a atender un sector del pueblito y los otros 4 pastores nos fuimos a atender a otro sector. Cuando vemos eso, pues ya nos volteamos. Pero uno de los pastores, pues ya clásicos, y empezó a brincar, y mientras más brincaba la muchacha y unas cosas tremendas empezaron a suceder. Entonces, ya en el momento en que yo veo eso, ya me saco la Biblia y no me acuerdo la verdad qué versículos en ese momento me vinieron a la mente. Empecé a orar. Después de haber leído los versículos, empezamos a orar y la muchacha se empezó a tranquilizar. La silla también se empezó a tranquilizar, porque les digo algo bien curiosísimo. Yo dije, ahorita la silla se va a reventar. O sea, una cosa, no sé por qué, pero la silla no se rompió. Ya la muchacha se tranquilizó, pero no fue en el momento en que empezamos a gritarle, fue en el momento en que la palabra de Dios empezó a ser escuchada por esta mujer. Empezó a escuchar la palabra de Dios y dos pastores como que les gustaban mucho los gritos y el otro pastor y yo, no, tranquilamente empezamos a orar por la muchacha. De hecho, uno de los pastores hasta le puso la mano en la frente, aunque se le hacía así la mano, pues gringo. Le puso la mano, yo estaba leyendo la palabra
La tocó y ya se tranquilizó el muchacho. Y hasta otra cara se le vio, se puso feliz. Ay, ¿qué pasó? Decía, no sé qué pasó, no sabían. Y ya no, hubo una manifestación, pero el Señor está contigo. Y ya el otro pasó hasta la abrazó. Y es que ya todo lo hermoso. Es más, ¿sabes? Estuvo bien padre porque como estaba ahí cerquita de la playa, no teníamos, muchos ya se fueron de vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? Estuvimos trabajando. Fue semana y media la que nos por ejemplo, trabajando para arriba, para abajo, pues ese día como ya estábamos cerquita de la playa, vamos a la playa. Ya llegamos, nos metimos a la playa, ¿verdad? Salimos y ya antes de regresarnos al hotel donde estábamos, vamos a pasar a ver cómo está la hermana, a ver si todo bien. Ya pasamos, no, ya nos tenían preparado un ceviche de pulpo. Era gente muy pobrecita, pero ¿saben qué hicieron? Luego llegó su hermano y le platicaron, no, vieron los pastores y oraron por nosotras y que el Señor y todos estaban felices en la familia. Pues dos muchachos de ellos agarraron fuerte, echaron un clavado al mar, agarraron unos pulpos, llegaron y prepararon un ceviche. Nunca había probado un ceviche de pulpo tan exquisito, fresquecito. Ahí eran pulpos chiquitos, hasta nos enseñaron los que habían ahí pescado. Y bueno, ahí comimos con estos, nos fuimos. ¿Qué sucede, familia? Eso es real, eso es verdadero. Claro que hay manifestaciones demoníacas, pero tenemos que entender que Jesucristo nos muestra claramente cuál es la manera de tratar en contra de los demonios. ¿Y cómo es? Presentándoles a Jesús. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la situación. Muchísima gente de ustedes ni sabía que llegaban aquí endemoniados. ¿Y saben qué? Cuando Jesús se presentó en sus vidas, sin manifestaciones, sin nada, cuando tú empezaste a dejar tu pecado, el Señor ya te había liberado de todos esos demonios. Pero lo más importante, te quitó la esclavitud de tus pecados. Así es. Jesús, en esta congregación se nombra todo el tiempo el nombre de Cristo Jesús. Y eso no lo toleran los demonios. La palabra de Dios no la tolera Satanás. Se van inmediatamente. Pero hay que presentarnos delante de Jesús. Y como lo dice la palabra, con un corazón contrito y humillado. No altivo, yo soy cristiano, no. Humildad ante todo. Y eso es lo que realmente el Señor respaldará siempre. Miren, Colosenses 2, 13 al 15 dice: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo Jesucristo con tu pecado y con el mío también. Entonces ya somos libres, familia. Por eso esas canciones que cantan muchachos de libertad a mí me fascinan. Libre soy, claro, libre soy por Cristo Jesús. Cristo quitó todas esas cadenas de pecados que nosotros teníamos. Hace 8 días, ¿verdad? Lo que vimos con el tema de la libertad. Esa libertad que el Señor nos dio, una libertad perpetua. No por un tiempecito, una libertad perpetua. Pero ¿dónde se manifiesta tu libertad? No en que grites, soy libre, sino en que lo demuestres dejando tus pecados. Allí es donde se manifiesta la verdadera libertad. Soy libre para no faltar a la iglesia. Soy libre para no caer en el pecado. Soy libre para que mis pensamientos sean de bien y no de mal. Soy libre para hablarle a la gente. No, mejor le voy a decir al pastor que él venga a evangelizar a mi primo. No, mejor esto, no, hazlo tú. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Hazlo, ve con tu vecino, háblale de la palabra de Dios. Es más, por lo menos ahí en las redes sociales, ahí frecuentemente tratamos de estar mandando invitaciones, cosas para que la gente venga a la congregación. Por lo menos eso, ponte a enviarlo a tus contactos,
Es más, si no lo haces desde las redes sociales, ya parece que lo vas a hacer físicamente. Pues ya lo sé que no. Y hoy el Señor nos está exhortando a que lo hagamos, familia. Somos sus hijos, demostremos que tenemos ese estandarte. Miren, somos bien patriotas, ¿verdad? Llega estas épocas y hasta ponemos ahí nuestras banderitas en el carro, ¿verdad? Allá afuera de la casa, o aquí en la iglesia. Bueno, pues nosotros como cristianos todos los días del año debemos de tener el estandarte del cristianismo, mostrándole a la gente que Jesucristo nos ha dado libertad y que queremos que toda la demás gente sea libre también de sus pecados. Amén. A ver, cuarta y última, la enseñanza crucial: fe cultivada en oración. Marcos 9, 28 al 29, ya es la última cita de Marcos. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, les voy a decir como dice en el original: este género con nada puede salir sino con oración. Les digo, esa otra palabra no viene en el original, y no porque sea mala, claro, es bueno, pero en su momento hablaremos de ello. Pero aquí se mandó en el original a que si tú no eres un hombre o una mujer de oración, perdóname, pero no tienes poder delante de los demonios ni delante de tus pecados tampoco. Si tú eres una persona que no le gusta orar, eres una persona que no practica incluso la oración, miren familia, yo les voy a decir algo que a las otras religiones les gusta mucho de la gente cristiana evangélica, es nuestra manera de orar. Y es tan triste que de repente yo a alguien le diga: ¿puedes orar? Toma el micrófono. No, pastor, no. Digo: ¿tú no eres cristiano? O sea, todos los que estamos aquí presentes, si nosotros verdaderamente somos personas que buscamos a Dios en nuestra habitación, de la misma manera lo debemos hacer en público. Nosotros tenemos que entender que así como aprendimos a andar en bicicleta y no se nos olvida para poder, como Memo, que llegue en su bicicletita, es un transporte que no contamina, que no tiene que... Y él aprendió desde chiquito a andar en bici, ¿verdad, Memo? Y no se le olvidó. Y ahorita tiene como 3 años de que no ando en bici, me subo a una bici y claro que me voy a subir y voy a poder andar en donde yo quiera. De la misma manera debe de ser la oración para un cristiano. Para la gente que no es cristiana, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Por eso aquí en el seminario luego los pongo a orar, porque es parte también del entrenamiento que se da en los seminarios, el que sepamos orar en público. ¿Por qué? Porque estamos viendo el arma tan tremenda que es la oración. O sea, imagínense, a mí yo ya tiene años que no practico la cacería, pero de chavo iba mucho con un tío, íbamos a cazar venados, a cazar liebre. Y yo antes de ir por primera vez con mi tío a cazar, mi papá me compró un rifle de diablos. Y yo ahí en donde vivía, tenía un lugarcito en donde agarraba yo mi rifle, o iba más que nada a la casa de mi abuelita, que ya tenía un jardín muy grande, y ahí me ponía a estar practicando con mi rifle. Ponía ahí latitas, ponía cosas y estaba practicando. Imagínense que el día que llegué con mi tío, agarró mi tío y me dijo: toma, hijo, con un rifle 22, rifle chiquito, pero ya de balas. Imagínate: ay, no, tío, no. ¿Cómo que no? ¿No dices que en tu casa practicabas con...? Me hubiera visto muy mal, ¿verdad? O sea, no pasó. ¿Por qué? Porque agarré, ay, que uno de balas. Qué padre, y agarré y mi primer liebre maté con ese rifle. ¿Por qué? Porque en mi casa yo practicaba. Entonces, cuando me da mi tío el rifle para cazar ahí en donde andábamos, pues no me dio miedo, no me dio pena, al contrario, me dio gusto que me haya dado un rifle de balas para poder ir y cazar esa liebre que cazé. No sé, tengo todavía la piel de la primera liebre que cazé. De hecho, no era liebre, era un conejo. Son diferentes los liebres y los conejos. Y bueno,
Esa es una muestra, ese es un ejemplo, es una analogía. Si tú verdaderamente eres una persona que oras en tu casa, cuando te pones en público también tienes que saber orar, porque no le estás orando a la gente. ¿A quién le estamos orando? Y Dios está en tu casa, en lo oculto y también en lo público, ¿verdad? Entonces no me digas que oras en tu casa cuando te ponga yo a orar en público y no sepas orar. No, familia, entonces no lo estás haciendo de la manera correcta. A lo mejor estás rezando nomás y no has aprendido a hacer las cosas en público de la manera correcta. Entonces, la oración, familia, la oración es más, la cita más pequeña, pero con muchísimo poder que hay en la Biblia. ¿Sí saben cuál es? La que dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Es un mandamiento que el Señor nos da. Oremos sin cesar. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración porque somos soldados de Cristo y Él nos ha dado un arma, así como mi tío cuando me dio esa arma, supe qué hacer con esa arma. Imagínate, Dios te da un arma, ay no, eres un soldado, no sabes ni siquiera utilizar las armas que te estoy dando, no te quejes. Ay, es que Satanás y me da y una así, me voltea y me revuelve. Pues sí, pero te doy armas si no las sabes usar contra Él. Usemos el arma más poderosa que el Señor nos ha dado, que es la oración. Amén. Una persona que no ora no tiene poder, no tiene fe, no tiene el sello del Espíritu Santo, no es salva. O más bien sería así como los cartuchos de balas, es como que de salva más bien, ¿verdad? Al que tenga oídos que oiga que el Espíritu dice a su iglesia. Pónganse de pie, familia, por favor. Aquí en Judas 17, y digo nada más 17 porque tiene un solo capítulo. Aquí nos da la aplicación de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, familia. Creo que ha sido muy sustancioso, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Pero recuerden claramente, nunca vamos a tener la suficiente fe para estar bien delante de Dios. Siempre debemos de pedirle más. Siempre debemos de ejercitarnos en la gracia. Debemos de ejercitarnos en nuestra salvación. Debemos de ejercitarnos en la palabra, en la reflexión de la palabra, en la meditación de la palabra. No agarrar nuestra Biblia y nada más como si fuera el librito ahí de caras y gestos o de no sé qué, ¿verdad? No, que nosotros, cada palabra que leamos de la Escritura, sea meditada, sea reflexionada por nuestras mentes y por nuestro corazón, familia. Aquí en Judas 17 al 23 dice: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Familia, aquí estamos viendo una instrucción de parte de Dios a su iglesia. Es una instrucción, es una advertencia también. Aquí no nos está dando una sugerencia a nuestro Dios, familia. Aquí nos está dando una instrucción, si es que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Aquí se trata de algo en lo cual se nos está exhortando, familia, a que nosotros
usemos la oración, a que nosotros seamos personas que abracemos la palabra de Dios para vivir en ella. Aquí se nos está exhortando a ir con personas para salvarlas de sus pecados, de la condenación, convencerlas, nos dice, porque hay veces que, no, yo no voy a estar convenciendo a esta persona, ya sí que, yo ya le invité, yo ya le dije, no confundamos, no confundamos unas citas con otras, ¿verdad? Porque luego sacamos textos fuera de su contexto. Una vez yo le decía, oye, ¿no has hablado al que trajiste la otra vez? No, la Biblia dice, pastor, que me sacuda el polvo de los pies. No, cálmate. O sea, no confundas. No saques textos fuera de su contexto. Porque simplemente estamos viendo 3 años y medio nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia para estar doctrinando a sus discípulos. Y no era la primera vez que les decía una cosa y hacían otra. Es más, hace un par de meses, vimos precisamente cuando los discípulos decían, Señor, ¿y qué vamos a comer si ya se acabó todo el pan? Y les decía, ¿qué no estuvieron ustedes conmigo cuando hubo la multiplicación de pan y de peces en tal lugar? Ay, sí es cierto, ¿verdad, Señor? Y él tenía paciencia y volvía a enseñarles, y volvía a enseñarles, y volvía a enseñarles. Aquí hay varios de ustedes, aquí está mi amigo Robert. Yo ¿cuántas veces no estuve y te hablaba? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Y cuántos años? El miércoles puse de ejemplo también a Isra. Y yo siempre, o sea, nada de que, ya me cansé, me sacudo el polvo de mis pies. No, familia. Si tú ya agarraste a algún familiar, alguien que te puso atención y le leíste la palabra del Señor, o algún día incluso lo trajiste a la iglesia, no lo dejes. Convéncelo de que él está yéndose al infierno si sigue con su vana manera de vivir. Aquí la palabra nos está diciendo claramente que debemos nosotros de hacer todo esto porque somos iglesia de Jesucristo. Si tu vida no representa la piedad y cristiandad que Dios demanda de sus hijos, es por la incredulidad que ha sido alimentada por tu indiferencia al texto sagrado. O sea, si tú hay cosas que dices, no, es que el pastor lo dice bien fácil, pero la verdad a mí me es bien difícil hacerlo, y pones 20,000 pretextos, ¿sabes qué pasa? Es por la incredulidad que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque si dices, no, yo sé que el reino de los cielos es verdad, pero hay una incredulidad en ti que hace que tus acciones demuestren lo contrario. Porque te voy a decir algo, cuando tú vas y ves una película buenísima en el cine, no te cansas de estarla recomendando a todos tus cuates. ¿Cierto o no es cierto, familia? ¿O me estoy equivocando? Tú conoces un restaurante donde está bueno, bonito y barato, y nada más andas buscando la conversación ahí. Oye, ¿qué crees? ¿Has ido a comer al centro últimamente? Conocí un restaurante, mira, se come bien sabroso. ¿Cierto o no es cierto, familia? Sin embargo, ¿cuándo invitas a la gente a que venga a la congregación? ¿Cuándo eres para así como les dices, oye, a ver qué día nos reunimos en tu casa para echar un bocadito? ¿O cuándo nos reunimos para echar aquel cafecito que nos gusta tanto? ¿Por qué no les dices, oye, cuándo nos reunimos en la casa? Mira, leer la Biblia en familia es bien bonito. ¿Sí están conmigo? Familia, el Señor nos está exhortando claramente. Nos está exhortando tremendamente a no quitar el dedo del renglón. El infierno existe, familia, aunque la gente no lo quiera creer, porque el diablo les quiere hacer entender que no existe. Claro que existe, pero también el cielo. Claro, ¿por qué? Porque la gente tiene incredulidad, pero no es normal que nosotros también tengamos incredulidad. Por eso nuestra oración diaria, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor.
Porque sí, yo creo, por eso voy a la iglesia, por eso leo la Biblia, por eso oro, por eso doy mis diezmos, por eso doy mis ofrendas, porque creo. Pero hay veces que esa incredulidad que tienes por acá escondidita es la que no te deja hablarle al vecino de la palabra de Dios. Esa incredulidad, aunque tú no te das cuenta que tienes, es la que no te permite que vengas a la iglesia como debe de ser, llegar bien temprano, a hacer lo necesario para servir en la iglesia. No sé, es que hay tantas cosas que siempre nos van a faltar, familia, para estar bien delante de Dios. Sabemos que estamos en su gracia y Él no nos exige nada a la fuerza, pero Él sí observa lo que nuestro corazón tiene para darle a Él. Él siempre va a estar observando. Él va a estar observando todo, absolutamente todo lo que tú haces y lo que no haces. En todos los ámbitos, familia. En tus ámbitos seculares, en tus ámbitos estudiantiles, académicos, en tus ámbitos de negocio, en tus ámbitos de economía. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús estaba en el templo observando las ofrendas que la gente llevaba? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Porque luego la gente, no, es que Dios no se fija en lo que uno da de dinero. Claro que hasta en eso se fija. Él estaba observando, es más, tan estaba observando que dice la palabra que le llamó a sus discípulos, les dijo, miren, ustedes también observen. ¿Ya vieron de qué manera es como ofrenda a la gente? Miren, esta mujer, fíjense cómo observaba el Señor, que dijo, esta mujer dio las últimas monedas que ella traía en su bolso. Él se dio cuenta claramente de hasta lo último que en ese momento estaba observando. Pero hay veces que nuestra incredulidad, pues ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Pues, en la tele he visto que los pastores son millonarios, hasta tienen yates, tienen esto, ¿no? Pues mejor luego se lo doy ahí a otra persona el dinerito. Hasta en eso viene la incredulidad también, familia. Hasta en eso. El hecho de que tú digas, sí creo en ti, Señor, pero sé honesto y dile, pero también hay incredulidad en mi corazón. Ayuda, Señor, a mi incredulidad. Amén, familia. Señor, gracias te damos porque hoy nos has hablado como siempre lo haces cada domingo. Nos has hablado como lo haces cada que nosotros abrimos el texto sagrado para poder escuchar tu santa voz, mi Dios. Bendícenos, Señor. Bendícenos para que nosotros podamos acudir, Señor, de la misma manera que lo hizo este Padre amoroso, para traer delante de ti nuestras vidas, para traer delante de ti a nuestros familiares, a nuestros hijos, para que tú los liberes de todas esas potestades, Señor, que han estado acosando a nuestras familias, para que tú liberes a México de todos esos demonios, esas potestades, esos principados que se han levantado, porque Satanás ha estado dirigiendo a su ejército de demonios, Señor, para que México se hunda, para que México no crea en ti, para que México se distraiga con religiones, para que México se distraiga con la esotería, para que se distraiga, Señor, con la brujería, para que se distraiga con tantas cosas que el ser humano le agrada distraerse, Señor. Por favor, te pedimos que tú ayudes a la incredulidad, Padre mío, que México tiene, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los evangélicos a llevar, Señor, esta verdad que tú has depositado en nuestras vidas, que es tu evangelio. Llevar, Señor, la verdad del evangelio hasta el último rincón de la tierra, mi Señor, como tú lo has mandado en esa gran comisión que nos has dado a tu iglesia, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestra vida pueda caminar conforme a tus proyectos y propósitos que tienes para con nosotros, mi Dios. Te pido nos bendigas, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí presentes, tanto físicamente como las personas que están presentes a través del internet. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender todo lo que tú nos dices y ponerlo por obra. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús.